Conversaciones de Fe y Vida. Un espacio para compartir, aprender y seguir creciendo como discípulos del Señor para vivir al estilo de Jesús. Bienvenidos. Presentamos un saludo muy especial, como siempre, a las personas que se conectan con nosotros a este espacio de formación, el podcast de la parroquia La Santa Cruz, Conversaciones de Fe y Vida, con nuestro párroco, el padre Wilson Botero. Padre, un saludo muy especial. Siempre un gusto estar aquí con usted. ¿Usted cómo está? Hola, Sami. Muy bien, gracias a Dios. Siempre es un gusto encontrarnos para conversar y abrir este espacio a todas las personas que nos escuchan. Bueno, padre, y le cuento que cada vez son más las personas que escriben, que se conectan, que nos dicen que este podcast va alcanzando muchísima más gente. Entonces, pues, para nosotros también es una alegría escuchar esto, porque utilizar los medios de comunicación para la evangelización, que fue el objetivo de la creación de este podcast, pues obviamente nos alegra muchísimo escuchar. Bueno, padre, el tema del día de hoy, usted me dice que vamos a hablar sobre la santidad, don y camino. De hecho, es una celebración litúrgica el día de ayer, padre. Hace poco hemos celebrado este gran acontecimiento para la Iglesia. Siempre el 1 de noviembre celebramos la solemnidad de todos los santos. Es una celebración muy particular porque, a pesar de que durante todo el año en la liturgia estamos celebrando a los santos en determinados días, en esta celebración se reúne a todos los santos, incluso a aquellos anónimos que no aparecen en el calendario litúrgico, de los cuales no tenemos noticia, pero de los cuales Dios sí conoce su vida y ya están gozando de su presencia. Y es una solemnidad. Es una solemnidad. Es solemnidad, listo. Entonces esta solemnidad, de hecho, está ahí pegadito también la celebración de los fieles difuntos. Exacto. Están en conexión porque el 1 de noviembre celebramos a quienes ya han alcanzado la plenitud, que están en el cielo gozando de la presencia del Señor, y el 2 de noviembre, al día siguiente, tenemos la conmemoración de los fieles difuntos. Oramos por ellos, quienes aún se encuentran en este camino de purificación, quienes están en el purgatorio, para luego pasar definitivamente a la presencia de Dios. Bueno, padre, este tema de la santidad, digamos, en la actualidad es un tema que se ha ido dejando como a la sombra en algunos ámbitos de la vida. Creo que se le ha dejado, pues pienso yo, no sé, como a los sacerdotes, a las religiosas, a los laicos que consagran su vida al servicio de una comunidad en particular, y hemos puesto de pronto nosotros mismos, los fieles, los católicos, o bueno, los que no lo son, una barrera frente a ese tema de la santidad, porque creemos que es algo muy difícil y de pronto no es para lo cotidiano. ¿Qué decir sobre ese tema de la santidad en la actualidad? ¿Es posible? Es posible. Usted es santo, padre. Es el llamado a todos los bautizados. De hecho, en el año 2018, hace poco, el Papa Francisco escribió una exhortación apostólica sobre la santidad en el mundo actual y reiteraba lo que siempre se ha dicho: no es nada nuevo. En la Sagrada Escritura encontramos insistentemente ese llamado de Dios a su pueblo: sean santos, porque yo, Yahvé, su Dios, soy santo. Y lo mismo, Jesucristo llamaba a que lo imitáramos a Él, que es el santo. Y la Iglesia así lo ha entendido y lo recuerda constantemente. El Concilio Vaticano II, por ejemplo, vuelve a insistir en la vocación universal a la santidad. Es decir, todos los bautizados estamos llamados a ser santos. Y el Papa Francisco, en la celebración que mencionábamos de todos los santos este año, utilizó esas expresiones para hablar de la santidad, don y camino. Y recordaba
Entonces la santidad humanamente es imposible. Con nuestras solas fuerzas no podemos lograrla. Es un don de Dios, un regalo, es gracia que Él pone en nuestras manos. Pero cuando se habla también del camino, ahí está la parte nuestra, el esfuerzo que también debemos poner, que Dios nos creó libres y ha querido contar con nosotros para realizar su proyecto de salvación. Y esta imagen del camino nos da a entender que no es algo que se logra en un momento, sino que se renueva todos los días. Un santo al que nosotros podamos recordar, de los más conocidos, tal vez nos hacemos la imagen de que su vida era como estática, que había alcanzado un estado de santidad y como algo permanente. No, es una conquista diaria. Padre, visto desde la palabra don y camino, me llama la atención la palabra don porque el don es algo que te regalan. Entonces, yo decido si acepto ese don o no lo acepto. Es decir, en ese mismo sentido, pues es un don que se le regala a todo el mundo o es exclusivo de algo. Es un don para todos. En la Escritura aparece con mucha claridad ese texto que dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y a todos les dirigía estos llamados, ¿no? De sean santos. Y el pueblo de Dios creció con esa conciencia de que estaban llamados a la santidad. Y de hecho, una de las notas esenciales de la iglesia es la santidad. En el credo, nosotros decimos, creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Y es santa porque proviene del mismo Dios. No es una invención humana. Dios, en su proyecto de salvación, ha querido a la iglesia. La ha prefigurado y la ha preparado desde el Antiguo Testamento. La ha fundado Jesucristo y continúa hasta nuestros días. Pero también porque en ella han brotado una cantidad de santos, los conocidos, los que están en el calendario litúrgico, pero también aquellos santos anónimos que celebramos en la solemnidad de todos los santos. Y en tercer lugar, por lo que dijimos, porque todos los bautizados estamos llamados a la santidad. Padre, al ser don, al ser camino, digamos, no de cosas extraordinarias, sino de lo sencillo y de lo cotidiano, ¿por qué es tan difícil en estos tiempos hablar de santidad? Es tan difícil hablar de santidad porque tal vez hemos perdido un poco el sentido de lo esencial en la vida. Nos hemos dejado envolver por el mundo tal vez materialista, por las apariencias, olvidando ese llamado esencial. Y tal vez porque en algunos momentos de la historia se ha podido como desviar o deteriorar el sentido de la santidad en lo cotidiano. Y tal vez se ha presentado a los santos que hacían grandes milagros, que luchaban contra dragones, que levitaban. Y tal vez se nos ha olvidado esa parte de lo cotidiano, de lo sencillo. Precisamente en el documento que les comentaba del Papa Francisco sobre la santidad, hay un fragmento que nos habla de esto y lo leo textualmente. Dice el Papa Francisco: me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios, paciente, a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. En esta constancia para seguir adelante día a día, veo la santidad de la iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios, o para usar otra expresión, la clase media de la santidad. Reflejo de la presencia de Dios. Padre, no es difícil, es simplemente que a veces creemos o tenemos una falsa concepción. No sé si ahí de pronto hay que hacer un poco más de pedagogía
desde la iglesia, y es que a veces nos quedamos con esa imagen que usted estaba diciendo ahorita de los santos, no sé, de los que practicaban el cilicio, de un montón de situaciones que nos la ponen como un tema inalcanzable, pero cuando uno lo ve como ese reflejo de Dios, yo creo que es como coger el evangelio y volver sobre esas cosas tan prácticas y tan concretas que nos enseñó Jesús y decir, sí se puede, y en lo cotidiano se puede hacer. En uno de los programas que hacíamos, padre, entonces decíamos que la familia es esa primera iglesia, es esa primera fuente de evangelización. Entonces es también educar a nuestros niños y a nuestros adolescentes en lo cotidiano podemos ser santos y no verlo como algo lejano o algo aburrido, porque a veces se puede ver como, no, pues uno tiene que ser muy aburrido para ser santo, ¿cierto? Porque pues qué aburrición, entonces hay que llevar una vida aburrida, hay que llevar una vida que no es llamativa. Entonces, ¿cuáles serían esas actitudes o esas cosas que podríamos fortalecer para hacer la santidad como algo atractivo y divertido, si se quiere? Esas actitudes muy concretas las menciona también el Papa Francisco en su exhortación sobre la santidad en el mundo actual. Habla concretamente de 5. La primera, perseverancia, paciencia y mansedumbre. Aquello de lo que nos hablaba San Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Esa fortaleza interior que nos permite la fidelidad a Dios, pero también a las demás personas. No importan las circunstancias siempre van a ser cambiantes, llegarán momentos difíciles, pero una persona que tenga esa perseverancia, paciencia, mansedumbre, es signo de que está avanzando en el camino de la santidad. Segundo, alegría y sentido del humor. Y aquí es lo que mencionaba Sammy, de que en ocasiones nos hacemos la idea de que los santos son aburridos, que están todo el día con los ojos mirando al cielo, que se olvidan del mundo, que no disfrutan de las cosas de la vida. No, el verdadero santo es alegre y tenemos muchos ejemplos en la historia de la Iglesia de santos que han reflejado esa alegría. Tercero, audacia y fervor. El empuje evangelizador que deja marca en este mundo. O sea, que se compromete. El santo no es el que se olvida del mundo, que está mirando tanto al cielo que puede olvidarse de tener los pies en la tierra. No, el santo es el que tiene la mirada en el cielo, pero sabe que su destino eterno se construye en este mundo y que está llamado a transformarlo y a cambiar su propia vida y la vida de tantas personas y de la misma sociedad desde su propia fe. Cuarto aspecto, en comunidad. No se entiende un santo aislado del mundo. Ni siquiera aquellos santos o santas que han llevado una vida contemplativa se han aislado del mundo, no. Se retiran de algún modo, pero en su corazón, en sus oraciones, están las intenciones del mundo. ¿Sí? No son antisociales, no son los que rechazan a sus hermanos y por eso se apartan, no. La motivación es muy diferente y saben que el proyecto de Dios es que los seres humanos nos salvemos dentro de una comunidad. Y el quinto aspecto, en oración constante. La vida de un santo siempre transcurre en la presencia de Dios. Es una apertura habitual a la trascendencia, no solo en los momentos dedicados particularmente a la oración, sino incluso dentro de las actividades cotidianas tienen esa conciencia de la presencia de Dios. Claro, hacer de la vida una oración, porque pues también hay que hacer otras actividades, entonces no podríamos estar orando todo el día, pero sí podemos hacer de cada actividad que hacemos una oración o entregarla a Dios. Ahí recordaba, padre, mientras lo escuchaba, una frase que la leí en uno de los escritos de Don Bosco, no recuerdo si es de él, usted me corrige, o si es de otro santo. Un santo triste es un triste santo. Entonces siempre me llama la atención esa parte de la alegría en la santidad. Padre, palabras que iluminan para este tema de la santidad, don y camino. Palabras que iluminan. Busca la sabiduría como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido.
Hoy les traigo un fragmento del Papa Francisco en esta exhortación llamada Alegraos y regocijaos. En el número 34 dice lo siguiente: no tengas miedo de apuntar más alto, de dejarte amar y liberar por Dios. No tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo. La santidad no te hace menos humano, porque es el encuentro de tu debilidad con la fuerza de la gracia. En el fondo, como decía Léon Bloy, en la vida existe una sola tristeza, la de no ser santo. Este texto me parece muy bello y por eso quise compartirlo con ustedes en este momento, particularmente donde el Papa dice que no hay que tenerle miedo a los grandes ideales. Tal vez ahora que hace un momento me preguntabas a mí por qué en el mundo actual se hace difícil hablar de santidad, tal vez es porque tenemos miedo a esos grandes ideales, porque nos creemos incapaces, tratamos como de bajar el estándar, de decir al Señor no me pidas tanto, cuando lo que nos da la verdadera alegría es la entrega generosa y total. Y otro aspecto fundamental en este texto es lo que dice el Papa: la santidad no te hace menos humano, porque es el encuentro de tu debilidad con la fuerza de la gracia. Aquello de San Pablo, cuando él reconocía su debilidad, habla de un aguijón en la carne y le suplica, le pide a Dios que se lo quite, que lo libere de esa situación. Y la respuesta del Señor es: mi gracia te basta, que mi fuerza se manifiesta perfecta en la debilidad. Perfecto, Padre. Entonces, alegraos y regocijaos para que volvamos sobre ella, la busquemos, lo volvamos a leer en estas palabras que nos iluminan este tema. Y en esa misma óptica, Padre, entonces, ¿cuál sería el recomendado de nuestro tema? Un recomendado. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. El recomendado, obviamente, es el texto que hemos mencionado durante todo este podcast. Ustedes lo pueden buscar en Google, a través de cualquier buscador, se encuentra en la página del Vaticano. Busquen simplemente Papa Francisco sobre la santidad. Y con toda seguridad, entre los primeros resultados les va a aparecer la exhortación apostólica Alegraos y regocijaos. Así se llama, ese es el título en español, Alegraos y regocijaos del Papa Francisco. Perfecto, entonces ese es nuestro recomendado, Padre, para este tema, para profundizar un poco más sobre este tema de la santidad, para que nos motivemos también, obviamente, a empezar a mirar cuáles son esos hábitos, esas prácticas que debemos ir modificando en nuestra vida, en nuestro actuar cotidiano, porque pues todos estamos llamados a la santidad. Padre, pues por acá estoy viendo en mi cronómetro que ya vamos como sobre el tiempo, entonces para que vayamos cerrando, ¿cuáles van a ser esos compromisos o ese compromiso para nuestra reflexión del día de hoy sobre la santidad como don y camino? El compromiso de la semana. Muéstrame tu fe sin obras, que yo, con obras, te mostraré mi fe. En el podcast pasado, el compromiso era hacer un examen de conciencia al final de la jornada, de lo que ha transcurrido en ella, de cómo hemos vivido. Entonces, para esta semana podemos complementar el compromiso anterior y mencionar y hacer el propósito de un ofrecimiento del día en la mañana. Cuando nos levantamos, ofrecer el día al Señor. ¿Cuáles son mis propósitos? Algo concreto, algo realizable que podamos hacer durante el día y ofrecerlo al Señor. Si tenemos esos dos momentos de ofrecimiento de la jornada, una oración, aunque sea breve, pero sentida con el corazón y haciendo un propósito para la jornada, y al final un examen de conciencia, seguro que vamos a poder avanzar en este camino, porque
nos debe quedar claro y como propósito ver la santidad, como nos dice el Papa Francisco, como un camino. No es un estado estático que no cambia, que simplemente yo digo la tengo o no la tengo, sino que vamos avanzando, vamos dando pasos día a día, poco a poco, con ese propósito de responder al llamado que Dios nos hace a ser santos. Claro, Padre, y precisamente ese proceso, que tampoco nos volvamos como psicorrígidos. Ahí está el dinamismo también que le ponemos, y yo pienso que es pedirle obviamente a Dios cada día que nos ayude, porque pues finalmente siempre va a haber debilidades, siempre va a haber cositas que tenemos que revisar, que tenemos que mejorar, y bueno, Él nos ayudará obviamente en este camino. ¿Cuál es su santo de devoción, Padre? Bueno, yo tengo varios santos. En su equipo hay varios. Una larga lista, tal vez los más populares. Bueno, San Francisco de Asís, por todo lo que significa la actualidad de su mensaje también. ¿Cómo no pensar en un San Agustín, Santo Tomás de Aquino, grandes filósofos? Las grandes ligas, Padre. Sí, muchos, y los más recientes. ¿Cómo no pensar en un San Juan Pablo II, Santa Teresa de Calcuta, santos jóvenes también y recientes que nos han dado un gran testimonio, pero habría que hacer una lista muy larga. Claro que sí, y la reina de todos, que por supuesto pues es la Santísima Virgen María. Entonces, bueno, el mío es San José, Padre, y San Juan Bosco. Ahí está, San Juan Bosco y San José, y la reina, obviamente, la reina de todos los santos. Padre, agradecerle por este mensaje tan lindo que nos trae, por motivarnos a ver la santidad como algo cercano, como algo cotidiano, algo que no ha pasado de moda, que no hay que tenerle miedo, y que simplemente es tener una visión diferente de que ser santo sí se puede. Muchísimas gracias, Padre, por el programa. Muchas gracias, Sammy, y a todas las personas que nos escuchan. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Aquí finaliza Conversaciones de Fe y Vida. Agradecemos su compañía y los esperamos en nuestro próximo encuentro para vivir al estilo de Jesús.